Te bendiga, pueblo de Dios. Nuevamente desde aquí, desde la plataforma de Ministerio Pentecostal Verdad Bíblica, desde la ciudad espacial de Houston, Texas, te saluda tu amigo, tu servidor, el pastor Vicente Cortés. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté en este precioso día con cada uno de ustedes y su apreciable familia. Damos gloria y honra al Dios Todopoderoso por haber enviado a su Hijo unigénito a morir por todos nosotros los pecadores, la cual hoy nos ha constituido reyes y sacerdotes para gloria de su nombre, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Gloria al Señor. En esta ocasión estaré hablando bajo el tema necesito hablar en lenguas para ser salvo. Necesito hablar en lenguas para ser salvo. Ese es el tema en esta ocasión. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? Me llama la atención cómo muchos pastores y ministros de diferentes denominaciones cristianas enseñan que el hablar en lenguas es necesario para ser salvos. Y este mismo tema lo tocan sectas también, sectas que dicen que cristianas pero que no lo son, también imponen esta regla o este requisito para ser salvo. Según ellos, no importa que seas bautizado, no importa que los frutos del Espíritu Santo los estés llevando a cabo, de nada eso sirve si no hablas en lenguas. Si no hablas en lenguas, pues simplemente todo lo demás, el bautismo y los frutos del Espíritu Santo no tienen validez, porque es necesario hablar en lenguas para ser salvo. Pastores así tienen a la gente engañada, confundida. Hermanos que han estado 15, 20, 25 años en la iglesia, dan su diezmo, dan su ofrenda, no se pierden un culto, son bautizados, tienen los frutos del Espíritu Santo y se sienten muchas veces angustiados, se sienten tristes, afligidos, confundidos y todo esto porque les enseñan que si no hablas en lenguas, pues no eres salvo, no vas a ser salvo. Entonces cuando ellos miran a otros recién convertidos, que el Espíritu Santo los toca y hablan en lenguas, ellos se preguntan, ¿y yo por qué no he hablado en lenguas? ¿Por qué no el Espíritu me ha bautizado con ese precioso don? La respuesta que estos ministros les dan a estos hermanos, a estos miembros, es que si no has hablado en lenguas, estás en pecado. Si no has hablado en lenguas, es porque estás buscando a Dios incorrectamente. Tienes que abrirle el corazón a Dios sinceramente. Y estos hermanitos hacen todo lo posible, ¿verdad? Derraman sus lágrimas en el altar, levantan sus manos, hacen oración, hacen ayuno, leen la palabra y nomás no hablan en lenguas, ¿verdad? Y ellos se sienten tal vez deprimidos, solos, confundidos, porque no han hablado en lenguas. Pero vamos a analizar lo que dice las Sagradas Escrituras. Vamos a ver qué dice la Biblia. La expresión hablar en lenguas se refiere a la capacidad que poseen algunos cristianos, ¿verdad?,
que poseen algunos cristianos, incluyendo aquellos del primer siglo, de la iglesia primitiva, hablar en un idioma, en un lenguaje, sin haberlo aprendido. Hechos capítulo 2, verso 6 dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Hablar en lenguas se considera el idioma del cielo y representa una señal que indica la actividad del Espíritu en nuestras vidas. Es el sello que muestra la manifestación del Espíritu Santo en una persona. La primera vez que se registró este milagro fue en Jerusalén, en la mañana de la festividad judía de Pentecostés. Eso todos lo sabemos. Amén. Tal como se relata en el libro de Hechos, ahí en el capítulo 2, verso 6 que acabamos de leer. Ahí encontramos este suceso tan hermoso. El poder de hablar en lenguas es un privilegio, ya que no se expresa de las emociones, sino que es el Espíritu comunicándose directamente con el Espíritu de Dios. Estas manifestaciones o el don de hablar en lenguas es una señal para los incrédulos, mas no para los creyentes. Así que vamos a ver aproximadamente unos 16 citas bíblicas que nos hablan del hablar en lengua. Y vamos a ver si estos 16 citas bíblicas nos dicen, nos enseñan que si no hablamos en lenguas, no seremos salvos. Vamos a ver estas citas bíblicas, y estas citas bíblicas dicen que para ser salvos necesitamos hablar en lenguas. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Hechos 10, 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hechos 19, 6. Y habiéndoles impuestos Pablo la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Primera de Corintios 12, 10. A otro les dio el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimientos de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Primera de Corintios 12, 28. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Primera de Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Como podemos ver hasta aquí, ni un antes ni un después nos muestra que para ser salvos necesitamos hablar en otras lenguas. Vamos a seguir leyendo. Primera de Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Primera de Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Primera de Corintios 14:13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Primera de Corintios 14:19.
Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Primera de Corintios 14:22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Primera de Corintios 14:27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno que interprete. Primera de Corintios 14:39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Otra vez, como podemos ver, ninguno de estos versos, ni antes ni después, y usted lo puede verificar ahí en su Biblia, dice que es necesario hablar en otras lenguas para ser salvos. Así que esos que andan diciendo que para ser salvos se necesita hablar en lenguas, no tienen fundamento bíblico. No tienen fundamento bíblico. La Biblia no enseña eso. Pero lo que la Biblia sí enseña es lo siguiente. Hechos capítulo 2, verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Sin embargo, el apóstol Pablo escribió en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, verso 28 al 31, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. 29, verso 29. Una pregunta, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? Tampoco. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Así que no todos hablan en lenguas. No todos tienen ese don. Ese don es dado por el Espíritu Santo a quien Él quiere dar. Así de claro. Así de claro. No se dejen engañar por doctrinas de hombres, por malas interpretaciones. Usted es bautizado, siga adelante. Usted es bautizado y tiene los frutos del Espíritu, siga adelante. Usted es bautizado, tiene los frutos del Espíritu, habla en lenguas, gloria a Dios, siga adelante. Usted es bautizado, tiene los frutos del Espíritu, pero no habla en lenguas, siga adelante. El hablar en lenguas no nos salva. No nos salva. Lo que nos va a salvar es que seamos bautizados, tengamos los frutos del Espíritu Santo y seamos fieles hasta la muerte. Porque esto no es de los que empiezan, esto es de los que terminan la carrera. Así que, hermano, amigo, si alguien viene diciéndote que necesitas hablar en lengua para ser salvo, si no eres condenado, no le creas. Son doctrinas de hombres, doctrinas de demonios que quieren hacerte caer de la fe. No te desanimes.
Los primeros cristianos tuvieron la bendición y el privilegio de ser todos bautizados con el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. Fueron ellos. Pero el hablar en lenguas, vuelvo y repito, es un don y no un requisito para salvación. Adelante, no te desanimes. ¿Quieres hablar en lenguas? Pídeselo al Señor. Síguele pidiendo hasta que el Señor te dé el deseo de tu corazón. Y si no, no te preocupes. Adelante. Dios te bendiga y hasta la próxima.